29. No, eso es bueno, that's good. Estamos estudiando la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículos del 1 al 29. La semana pasada nomás tuvimos tiempo para estudiar la primera parte de este libro. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que estuvimos sobre el pecado. Y capítulo 2, versículo 1 y 2. Y estuvimos viendo que el pecado afecta al cristiano y afecta a toda persona en el mundo. Y estuvimos viendo la diferencia del pecado cuando afecta al cristiano. ¿Ok? Y pienso, ¿verdad?, que ya todos estamos bien entendidos concerniente a estos dos versículos que nos habla el apóstol Juan en capítulo 2 y versículo 1 y 2. Estamos en la primera carta de Juan. Hoy en esta tarde vamos a empezar con la segunda parte, en donde dejamos, ¿verdad? Y es, contesta Juan la pregunta, ¿cómo nos podemos mantener sin pecado? ¿Cómo nos podemos mantener sin pecado? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 14. Pregunta, ¿es posible mantenernos sin pecado? Be careful how you answer. Tengan cuidado en cómo responde. ¿Es posible mantenernos sin pecado? Sí. 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 En el momento que uno sale de las aguas del bautismo, ¿tiene pecado? De ahí empieza la lucha. De ahí empieza la lucha. Nuestros pecados son perdonados cuando somos bautizados y nos levantamos sin pecado. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, bienaventurado el varón el cual Dios no inculpa de pecado. Si esta escritura se encuentra en el Nuevo Testamento, quiere decir que es posible. Y es bienaventurado la persona quien se mantiene sin pecado. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo viene a no tener pecado la persona que en un tiempo era pecador? Cuando viene a resucitar las aguas del bautismo, porque viene a resucitar sin pecado. Entonces, desde ese momento en adelante, ¿verdad?, la persona no tiene pecado. Pero Satanás es bien astuto y es nuestro adversario que constantemente anda como un león rugiente, dice la Biblia, tratando de devorar a aquel el cual pues sigue los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que protegernos, tenemos que hacer todo lo posible para no caer en pecado. Pero la cosa es que caemos en pecado y es cuando afecta al cristiano. Ya vimos lo que se refiere o lo que viene a envolverse todo esto. Pero Juan ahora comienza a enseñarnos cómo nos podemos mantener sin pecado. Si Juan, un apóstol de Jesucristo, nos está enseñando cómo mantenernos sin pecado, entonces esto es otra evidencia que sí es posible mantenernos sin pecado. Es posible. ¿Recuerdan lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 48? Ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pregunta número 1, ¿a quién le está diciendo esto? Jesucristo. Y también afecta a nosotros, es una enseñanza para nosotros. Ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice, bueno, es que ahí no está muy claro concerniente al cristiano. Bueno, si no está conforme con ese versículo, vaya a Efesios capítulo 4 y versículo 13. Y dice ahí, ¿verdad? Empieza el versículo 11. Que el Señor ha instituido, ha construido a quien a profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros para perfeccionar, versículo 12, a los santos, a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, para que puedan desarrollar su ministerio. Y luego el 13 dice, al fin de que lleguemos, y comienza a enumerar varias cosas ahí, y una frase ahí que me interesa es, hasta que lleguemos, ¿qué? A ser un varón, ¿qué? Perfecto. Ahí se le está hablando a los cristianos.
Entonces la Biblia nos dice que podemos llegar a esa altura. Ahora, entonces yo sé bien que alguien seguramente va a preguntar, entonces, usted está diciendo, hermano Rodríguez, que podemos ser como Dios. Bueno, podemos llegar a una semejanza, a un carácter, poseer el carácter de Dios. Pero claro que nosotros como seres humanos tenemos el poder de poder pecar en nuestra vida mientras que estamos luchando para mantenernos sin pecado. Mientras que estemos revestidos de carne y sangre, siempre existe la posibilidad. Por eso que cuando Jesucristo vino a este mundo, noten, ¿ustedes creen que el diablo, Satanás y los demonios no sabían que Jesucristo era Dios? Sí sabían, sí sabían. Satanás y los demonios sabían que Jesucristo era Dios. Y Lucas capítulo 8, versículos 30 y 31 nos demuestra eso. Porque los demonios que estaban dentro de algunos seres humanos, le dice a Jesucristo, no nos mandes al abismo, no nos mandes al Tartos, no nos mandes al Hades. Reconocen el poder de Jesucristo, reconocen que es hijo de Dios, reconocen que es Dios. Entonces ellos le piden a Jesucristo que los mande a un hato de cerdos, ¿verdad? Ellos reconocieron que Jesucristo era Dios. Pero miramos nosotros que cuando Jesucristo vino a este mundo y vino a revestirse de carne y sangre, como decimos en inglés, it was game para Satanás. Satanás sabía bien que mientras que estaba revestido de carne y sangre, podía existir la posibilidad de que Jesucristo pudiera pecar. Y por eso se le va. Lucas capítulo 4, versículo 13 dice que Satanás le dejó por un momento, pero siempre constantemente estaba tras Jesucristo para hacerle pecar. Ya sea por medio de pensamiento, ya sea por medio de actualmente en pecado, pero Satanás siempre luchó para que Jesucristo pecara. Y esto lo sabemos porque Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Él pasó por todo lo que usted y yo pasamos, pero permaneció ¿qué? Sin pecado. Entonces es posible. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo? Pues entonces me puedo mantener yo, se puede mantener usted sin pecado. Pero vuelvo a repetir, la posibilidad de pecar existe. No crea por un momento, ¿verdad?, que estamos predicando la doctrina calvinística. La doctrina calvinística, hay un punto ahí, ellos la vienen a describir en una palabra acróstica que se llama tulip. Pero miramos nosotros que un punto de ellos, ¿verdad?, es que una vez salvos, siempre salvos. Que ya no puedes caer, ya no puedes pecar. Pero eso no es cierto. No es cierto. ¿Y cómo lo comprobamos? En la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice que los de Galacia, que fueron bautizados cuando Pablo les predicó, se habían desligado ¿de quién? De Cristo. Se habían desviado de Cristo. La pregunta es ¿cómo? Por medio del pecado, habían pecado. Solo que es posible. Y los apóstoles en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, no vengas a descuidar ¿qué? Una salvación que has obtenido del principio. Eso quiere decir que podían pecar. Y Pablo mismo, en 1 Corintios capítulo 9, dice, Señor, ayúdame para que yo no venga a fracasar delante de aquellos quienes yo les he enseñado. Y Pablo era un apóstol que podía pecar. Y esto lo podemos ver firmemente en Pedro. ¿Pedro pecó? Sí pecó Pedro. Varias veces pecó Pedro. Era un apóstol de Jesucristo. Satanás, Jesucristo mismo le dice, apártate de mí, Satanás. Y Pablo, otro apóstol, lo vino a reprender públicamente en Gálatas capítulo 2, versículo 11, por causa de que había pecado y su pecado ya estaba arrastrando a otras personas en ese mismo pecado. Solo que podemos pecar, podemos caer en fracaso de pecado. Pero vamos a ver los versículos del 13 o del 13 al 14. Primeramente, dice el apóstol Juan que una manera en cómo podemos mantenernos sin pecado es por medio de la obediencia.
esto lo vemos de los versículos del 3 al 6. Por medio de la obediencia. Es que nosotros los seres humanos somos muy cabezudos, algunos, ¿verdad? Les dices que sí y ellos dicen no. Les dices que no y ellos dicen sí. O sea que no obedecen. Y aún siendo cristianos, ¿verdad? No hay obediencia de parte de ellos. ¿Qué es lo que Jesucristo dice? ¿Qué pasaje es? Lucas capítulo 6 y versículo 46. A ver si es el texto que me estoy queriendo enseñar. Lucas 6, 46. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen? Esto es concerniente a los judíos en el tiempo de Jesucristo. En el tiempo antiguo, Hebreos capítulo 4 y versículo 2, note lo que dice. Hebreos capítulo 4 y versículo 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Ellos son los del Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, no obedecieron. No creyeron, no obedecieron. Entonces la obediencia es importante. ¿Qué tenemos que obedecer? Pues tenemos que obedecer ¿qué? A Dios. Tenemos que obedecer a Dios en todo lo que Él dice. Esto quiere decir que tenemos que obedecer a su palabra, a lo que Él nos ha escrito. Y claro, ¿verdad? Que hoy en día tenemos el Nuevo Testamento que está bajo autoridad a todo el mundo entero. Ya no es el Antiguo. El Antiguo fue crucificado, fue clavado en la cruz. Colosenses capítulo 2 y versículo 14 nos enseña eso. Cristo vino a cumplir el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice este pasaje, no he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplirla. No he venido para quitarla, sino para cumplirla. Y Jesús la cumplió. Punto por punto vino a cumplir la ley. Por eso contaba en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 30, dice, consumado es. ¿Qué fue lo que vino a terminar? ¿Qué fue lo que se vino a acabar? La ley. La ley, Él acabó. Porque cuando fue a la cruz, dice el apóstol Pablo, ahí fue en donde se demostró el triunfo de Jesucristo. Clavando en la cruz, dice el apóstol Pablo, todos los decretos, todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Y claro que Él establece nuevas cosas. Salud. Pero miramos nosotros que Juan capítulo 12, versículo 48, dice que el que no oye mis palabras, estas palabras serán las que les juzgarán en el tiempo postrero. No dice el Antiguo Testamento, dice en mis palabras. Porque las palabras de Jesucristo es ahora la ley para nosotros. Entonces tenemos que obedecer a Jesucristo y a todo lo que Él dice. Y esto es lo que el apóstol Juan nos está explicando en los versículos del 3 al 6. La obediencia es importante. ¿Recuerdan lo que Samuel le dice a aquel rey en 1 Samuel, que es capítulo 15, versículo 22? Que Dios no quiere ¿qué? Holocaustos, sino que quiere ¿qué? La obediencia nuestra. La obediencia. Quiere que le obedezcamos. Y se lo dijo un rey porque a este rey se le dijo específicamente qué era lo que tenía que hacer. Dice, ve y conquista esta nación y mata a todos, aún hasta los animales. Y ya viene con Samuel, ¿verdad? Y dice, ya fuimos y conquistamos y ya. Y unos bramidos acá, unos bramidos allá. Y dice Samuel, ¿qué es eso que yo oigo? Dijo, son los animalitos que se los traemos a Jehová para sacrificárselos. Y por eso dice, ¿verdad? ¿Se complace Jehová Dios en holocaustos más que la obediencia? La obediencia es importante. Y nosotros tenemos que entender eso, hermano. Tenemos que obedecer a Dios para mantenernos sin pecado. Van a más darle rápido porque me pasa el tiempo de vuelta. El segundo punto que miramos nosotros aquí es el amor. El amor, amar a Dios y
a los hermanos. Para mantenernos, del 7 al 14, para mantenernos sin pecado. Amar a Dios. Mateo capítulo 22 y versículo 37. Le pregunta un joven a Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, bueno, el primero es, amarás a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, amarás ¿a quién? A tu prójimo. El amor a Dios y el amor a la hermandad. Cuando uno ama a su hermano, ¿va a haber mal en el hermano o hermana? No va a haber mal. No va a haber lo malo, sino que va a haber lo bueno. Pero qué difícil, ¿verdad? Es de asimilar este concepto en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Especialmente cuando alguien nos hace algún daño o algún mal. La Biblia dice que no debemos de odiar, sino que debemos de amar. Solo que entonces ya hay una cantidad de versículos que nos habla concerniente al amor hacia Dios y el amor hacia a los hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 17. Dice que debemos de amar ¿a quién? A los hermanos. Juan capítulo 13, versículo 35. Y en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os améis unos a otros. El amor es importante. Y cuando nos amamos unos a los otros, cuando amamos a Dios, pues siempre va a haber una buena relación entre todos nosotros. Si yo amo a un hermano o una hermana, nunca voy a buscar en hacerle el daño a mi hermano o a mi hermana. Siempre voy a procurar, como dice el apóstol Pablo, de darle lo mejor. Siempre buscar primeramente por la necesidad de ellos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 33 habla de esto. Y Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante habla de eso. De procurar, de buscar lo bueno para darle a nuestro hermano lo mejor. Pero muchas de las veces nosotros como seres humanos, hermanos, en algunos, no en todos, ¿verdad? No hacemos nada hacia alguien, sino primeramente queremos saber qué es lo que yo voy a recibir de ellos. Como decimos en inglés, what am I going to get out of it? What am I going to receive? Pues no, que nada. Nada. No, hombre, entonces que se le averigüen ellos, yo no voy a ayudarles. Es el concepto humano. Pero nosotros los predicadores no debemos de hacer así, hermanos. Porque todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, porque Dios nos ha dado en abundancia de su gracia para toda buena obra. En otras palabras, todo lo que yo tengo es con el fin y el propósito de ayudar a mi prójimo cuando haya necesidad. Por eso Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 10, dice, mientras tengas oportunidad, procura ayudar a todos, principalmente ¿a quién? A los de la casa de la fe. Pero ahí dice a todos. Y sin ningún motivo de que, a ver qué voy a recibir. Porque recuerde, entre más bondadoso es usted, entre más dadivoso es usted, hablando liberalmente, Dios le habrá de multiplicar. Todo proviene de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice que no hay ninguna obra que se le pase por alto a Dios. Dios ve todo lo bueno que uno hace y Dios nos va a recompensar conforme a ello. Solo que es fácil, ¿verdad? ¿Cómo mantenernos sin pecado? Y por último, ¿verdad? Vivir una vida santa. Esto está tremendo, ¿verdad? Capítulo 2 y capítulo 2 y versículos del 20 al 29. Vivir una vida santa no es fácil, hermanos. Pero
El Señor nos da una vida santa. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto eras alguno de vosotros, que pecadores. O sea que no estaban viviendo una vida santa. Y ahí menciona un número de pecados que las personas de Corintio estaban practicando. Pero note lo que dice el versículo 11. Y esto eran algunos de vosotros. Pero ahora sois, ¿qué? Justificados, consagrados, santificados por el Espíritu Santo. Y esto viene de parte de Dios. O sea que nos quita el pecado, somos limpios de pecado, nos viene a consagrar, nos viene a apartar y nos pone en su iglesia y nos viene a santificar. Y esto es la vida santa, una obra de santificación. Se lleva tiempo, pero todo depende en qué tanto tiempo, qué tanto esfuerzo le ponga a usted. Porque la palabra es la que santifica. ¿Recuerdan? Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Santifícalos qué? En tu verdad. ¿Y la verdad es qué? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Entonces la santificación viene por medio de la palabra, por medio de la verdad. El Espíritu Santo es el agente, ya estuvimos hablando de esto, es el agente que utiliza la palabra de Dios para que podamos llegar al punto de santidad. Y Dios requiere que todos lleguemos a este punto, que seamos santos. Vivir una vida irreprensible, una vida santa, es posible, hermanos, pero se lleva trabajo. Y la mayor parte de nosotros somos perezosos. Somos perezosos. Como quiera Dios, nada, Dios no hace nada. Y como Dios no actúa de la manera en como actuaba en el Antiguo Testamento, cuando Adab y Abiú entraron al templo de Dios, equivocadamente con fuego extraño, ¡pum!, los quemó. Si eso pasara hoy en día, tuviéramos cuidado en cómo entramos aquí dentro del edificio. Pero como no pasa, como decimos en inglés, we get very lax. Bien, campantes y pues hay como sea. Porque Dios no se ha manifestado de esa manera. Pero sabemos bien que sirvemos a un Dios que celoso. Servemos a un Dios santo. E incluso Pedro dice esto en 1 Pedro capítulo 1 versículo 13. Ser pues santos, ¿verdad? Porque Dios es santo, ¿verdad? Debemos de ser santos porque Dios es santo. Entonces, esto es lo que se requiere para vivir una vida, para que yo pueda vivir una vida sin pecado, necesito que ser obediente. Y completamente, no parte, sino completamente. Necesito que ser una persona que amo a Dios y amo la hermandad. Necesito que ser una persona que vivo una vida santa. Y ahí está lo que la Biblia enseña en cómo mantenernos sin pecado. Mande usted. Ya. Sí. Así es. Y Dios siempre ha requerido que todo su pueblo, por ejemplo, al pueblo antiguo, en Levítico capítulo 11, versículo 46, al pueblo de Israel le dice, ser pues santo. Eso se lo pidió del pueblo. Y vivían bajo una ley que no podía santificarlos. Eso lo sabemos bien porque Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que la ley antigua no podía quitar ¿qué? El pecado. Pero Jehová Dios demanda santidad de parte de Dios. ¿Ok? Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que se lleva. Y ya por último, para terminar con este capítulo, porque el tiempo también se me está terminando, brother. Es en inglés es the stronghold of sin, lo que el pecado, la manera en cómo se manifiesta el pecado, su
Y esto lo encontramos en el capítulo 2 y versículo del 15 al 19. Y son los versículos que nos vinimos a memorizar, del 15 al 19. Dice que el mundo, hermanos, el mundo es dirigido ¿por quién? Por el príncipe de este mundo, ¿verdad? Noten lo que dice. Noten lo que dice. Le voy a leer dos versículos. Lo encontramos en el Evangelio según Juan. Es el mismo que escribe estas cartas. Pero noten lo que dice en Juan. Juan capítulo 12, el primero. Y noten lo que dice concerniente a esto. Juan 12 y versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién está hablando? Satanás. Y aquí Jesucristo lo menciona como príncipe, porque estas son palabras de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir en Juan capítulo 14 y versículo 30. Note lo que dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Otra vez, Efesios capítulo 2. En el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 3 dice, en los cuales, bueno, empieza el versículo 2, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y primera de Juan, capítulo 5 y versículo 19, el mismo autor dice lo siguiente, primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Otra vez, está bajo Satanás. Entonces, el pecado está bien saturado en el mundo. Y vivimos nosotros en el mundo. Nosotros vivimos en medio del pecado. Y yo sé bien que es difícil en ocasiones de poder mantenernos en una vida santa. Pero sin embargo, recuerde que este mismo autor dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, que mayor es el que está aquí en nosotros que aquel que está en el mundo. Es decir, que Satanás no puede contra el cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 31, dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos que Dios, Jesucristo, ya vino y ató a Satanás. Marcos capítulo 3, versículo 26 y 27 nos habla de eso. Entonces, nosotros somos victoriosos. Y es lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Qué es la victoria? Vuestra fe. La fe nuestra es la victoria en este mundo. Entonces, aunque el pecado esté saturado en el mundo, nosotros tenemos que entender que nosotros somos victoriosos y podemos ser triunfantes, pero todo se requiere su deseo. Su deseo. Y cuando nos encontramos, cuando nos venimos a confrontar con el pecado, pues muchas de las veces el pecado viene a vencernos. Y por varias razones, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, mire que el que esté firme, ¿qué? Que no caiga. Pero el 13, note lo que dice. No nos ha venido ninguna tentación que sea fuera de nuestra fuerza, sino que en la tentación dice que Dios nos da un escape, nos da la manera en cómo escapar. Por eso vuelvo a repetir, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Podemos ser vencedores, pero se requiere su esfuerzo, su deseo. Y ahí es en donde está, como decimos en inglés, el what's the matter. Porque los deseos de la carne son tremendos, hermano. Son tremendos. Los deseos de los ojos son tremendos. La vanagloria de la vida está tremenda. Y esas son las tres vías de este mundo que atrae a la persona y los viene a someter, a seducir en el pecado.
Y cuando pecan, ya entonces la muerte espiritual. Es lo que habla Santiago capítulo 1, versículo 12 al 13. Hermano Arnoldo. Recuerde que en un tiempo éramos propiedad de quién, hermanos? De Satanás. Éramos propiedad de Satanás, le pertenecíamos a Satanás. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Estamos bajo servidumbre. ¿De quién? De Satanás. Por mucho tiempo. Solo que Satanás nos conoce bien. Él conoce sus debilidades. Y por ese lado le va a tentar. Le va a tentar. Es como uno que es un adicto, ¿verdad? Y pues está luchando, ¿verdad? Vamos a suponer que esté adicto a la heroína, ¿verdad? Está luchando y luego de repente viene uno y dice, "Psst". Y como que está luchando, ¿verdad? Así Satanás también. Satanás viene a tentarnos para apelar a nuestras concupiscencias, nuestros deseos interiores. Y cuando nuestros deseos interiores están bien disciplinados por medio del Espíritu, es lo que habla Gálatas capítulo 5, cuando están bien disciplinados, eso no hace problema. Pero cuando no están disciplinados, hay una lucha tremenda. ¿Qué dice Santiago? ¿En dónde empiezan las guerras? En la mente. Y en vez de lo miramos en TV, que está un angelito aquí, ¿verdad? Negro, y otro angelito aquí blanco, y no te hace nada, hombre, hazlo. Y el otro acá, no lo hagas. Esa es la lucha. Y se mira curioso, ¿verdad? Pero es la realidad, hermanos. Es la realidad. Y cuando la palabra del Señor no está en nosotros, no hay eso que nos venga a molestar. Pero para un cristiano, para una persona que es piadosa y que está luchando, ¿verdad?, para hacerlo mejor, nos molesta. Y hay cuando ya la conciencia no trabaja y que no viene a amonestarlos, ¿verdad?, y decirles qué es lo malo y lo bueno. Entonces ya vale un punto menos. Porque también, como dice Efesios capítulo 4, versículo 17, están bien entenebrecidos. Tienen ya su conciencia bien entenebrecida. Ya no entienden razón. Bueno, el tiempo ya me terminó, hermanos. Pregunta o comentario. Hermano Víctor. Ya. Ya. Que nadie le diga a usted, hermano, que no puede. Que no puede. Eso es nuestro peor enemigo. No puedes. ¿Recuerda lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 37? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y a Él es el quien sirvemos. Y Él es el que nos está guiando. Solo que entonces para algunos hombres será imposible vivir una vida sin pecado. Pero para Dios no. Y Dios es el que nos está ayudando para llegar a ese punto. Y nos va a mantener en ese punto para que cuando Él venga, venga por su iglesia, que no tiene mancha ni arruga, dice Efesios capítulo 5, sino que es santa. Punto. Solo que nadie le diga, no puede. Que te dé coraje cuando diga, no puedes, que te dé coraje. Pero coraje bueno. Correcto. Ya. Ok. Bueno. Hermano, todos podemos. Aquí el punto principal es, yo quiero. Ese es el punto principal. Usted puede, pero usted quiere hacerlo, que es otra cosa. ¿Ya oyeron, hermano? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere hacerlo?
Ahorita estamos, yes, yes, yes. Pero sale allá afuera y se nos presenta el ataque, la batalla, y comenzamos a temblar. Ah, no puedo. ¿Cómo que no puedes, hombre? Sí puedes. Sí, y sí quiero hacerlo, y lo va a hacer. Hermano Alex y luego el hermano, ¿quién tenía? Bueno, hermano Alex. A veces pensamos, hermano, que el cristiano tiene un pensamiento que, como está bajo la gracia, puede pecar. Al cabo Dios nos va a perdonar, ¿verdad? Es más, tenemos un abogado para que entienda la escritura. Pablo lo pone de esta manera, ¿verdad? Romanos 6, y comienza diciendo eso, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No puede ser así. Porque si ya morimos en pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? No es posible. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, dice: hijitos, de estas cosas lo escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, porque podemos pecar de muchas maneras, algunos con el pensamiento, ¿verdad? Ofendemos a Dios. Así es. Bueno, ahí tenemos un abogado. Pero porque pecamos sin querer, le ofendimos a Dios. Pero si practicamos el pecado con conocimiento, dice también Juan que el que practique el pecado es del diablo. No ha visto a Dios, no conoce a Dios. Así es. Entonces no debemos practicar el pecado. Así Es es. diferente a pecar sin querer. ¿Verdad? Es diferente a practicar el pecado con conocimiento. Ahí está el problema. Así es. O sea, hay que tener cuidado porque en nosotros está el pecar o no pecar. En nosotros está. Y pecamos a veces sin querer, sin pensarlo a veces, le ofendemos a Dios. Ahí entra el abogado que tenemos, ¿verdad? Así es. Pero Sí. cuando lo hacemos con conocimiento, sabiendo que estamos mal y que es pecado, ahí estamos mal. Así es. Bueno, Alicia. Que peca deliberadamente. Hermano, es que el príncipe de este mundo de por sí ya tiene dominada a mucha gente por medio de las denominaciones y sectas. Las tiene trastornadas, hacen creer que todas esas sectas hablan la verdad nomás porque mencionan a Cristo, mencionan a Dios. No, y dice el Señor, hablan de mí, pero con sus hechos lo niegan. ¿Entiendes? Todas esas denominaciones ya tienen a la pobre gente acaparada. O sea, atrás de ellos está Satanás. Todas esas sectas como bautistas, pentecostés, todos esos son seguidores de Satanás porque hablan de Cristo, pero hacen lo que el diablo hace. Y eso es lo que debemos estar alertas. Que nadie nos engañe, que nadie nos lleve a otras religiones, porque no están hablando la verdad de Cristo. Así Están es. hablando de él, pero se lo niegan. Así es. Y Jesucristo, Ser precavidas. y Jesucristo lo pone, Jesucristo le habla a los escribas, fariseos y saduceos. Y eran religiones en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Y noten como lo dije. Ustedes, dice, se desgastan por ir a ser un prosélito, es decir, andar evangelizando, ¿verdad? Dice, y lo ven a ser un hijo doble del infierno. Les dan la mera cabeza. Le dice, ustedes son hijos de quién? De Satanás. Y lo que van a hacer es solamente hacerlos hijos del infierno. Porque no lo van a hacer hijos de Dios por su enseñanza. Y esas son enseñanzas directamente de Jesucristo, no de nosotros. Y es lo que la hermana Alicia estaba diciendo. Muy bien. Bueno, el tiempo ya hasta se me pasó, hermanos. Pero les quiero dar tiempo en esta ocasión, si acaso hay entre nosotros alguien que desee las oraciones de la congregación, o quizás entre nosotros si se encuentra persona que ya entiende lo que tiene que hacer para tener una relación con Jesucristo, para tener comunión con Jesucristo, y lo quiere hacer en esta noche, le invitamos para que lo haga. Si aún todavía hay un tipo de confusión en qué es lo que la Biblia enseña, estamos listos para sentarnos y platicar con usted. Pero la Biblia enseña que usted debe de oír la palabra, Juan 8:24, debe de creer, porque el creer produce fe. Romanos 10:17, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego tiene que haber un arrepentimiento en su vida. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Tienen que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Y tiene que ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados. Esto de aquí no le quita los pecados, sino que el bautismo, porque en el bautismo es en donde usted tiene que tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús es lo único que quita el pecado del ser humano. Si está listo,
lista o cualquier que sea su necesidad, venga. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Número 151, yo escucho buen Jesús. Número 151. Yo escucho buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del creyó, y gracia sobre gracia da a quien en ti espero. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Gracias a Dios por